Bien, vamos a compartir con ustedes algunos conceptos relacionados con el accidente ofídico. Y hablamos de accidente ofídico cuando un ser humano o un animal se cruza en el camino de la serpiente. Y aun cuando la serpiente se trate de alejar del lugar, si no le queda otra acción, entonces el mecanismo para proteger su territorio y para protegerse resulta en una mordedura. Y esta mordedura de serpiente, en pacientes o en seres humanos principalmente, se conoce como accidente ofídico u ofidismo. Así que vamos a hablar un poco sobre el ofidismo, algunos conceptos actuales, el manejo y la prevención del accidente ofídico. Bien. Hablar de accidente ofídico en nuestro medio o en el mundo en general es hablar principalmente de los bosques tropicales húmedos. ¿Y por qué hablar de bosques tropicales húmedos? Porque resulta que frente a tan abundante vegetación, estamos en un ambiente en las cuales las condiciones necesarias para que crezcan, se multipliquen las serpientes es el ambiente propicio. Panamá está dentro de la región tropical donde abunda este tipo de hábitat, los bosques tropicales húmedos. Ahora bien, resulta que estos bosques tropicales húmedos están estrechamente relacionados con el ofidismo o las regiones tropicales húmedas. Así entonces, al hablar de regiones tropicales húmedas, tenemos que considerar el riesgo potencial de ser víctimas de un envenenamiento ofídico. Entonces, cuando hablamos de ofidismo, estamos hablando que dentro de los accidentes producidos por animales ponzoñosos, y aquí tengo que hacer la aclaración, animal ponzoñoso es todo aquel animal que tiene glándulas productoras de veneno, pero que adicionalmente tiene un mecanismo a través del cual puede inocular ese veneno. Eso quiere decir entonces que las serpientes tienen colmillos. Algunas tienen los colmillos habilitados para poder inyectar o inocular ese veneno. Hay otros animales, específicamente insectos, artrópodos, que claro está, no es el tema de esta presentación, pero se los menciono porque las abejas, las avispas, tienen mecanismos a través de los cuales pueden inocular, inyectar ese veneno. Los escorpiones, de igual manera, tienen un mecanismo, el telson, que puede ser utilizado y que es utilizado para introducirlo en la víctima y a través de él el veneno fluye al interior de la víctima. Entonces, todos los organismos animales que tengan glándulas productoras de veneno y un mecanismo para inocularlo se conocen como animales ponzoñosos. El ofidismo es el principal accidente producido por animales ponzoñosos, específicamente serpientes. Es el que se produce con mayor frecuencia y es el que generalmente las víctimas presentan una mayor evidencia de los efectos tóxicos de los diversos componentes que están presentes en el veneno. Hablamos entonces de ofidismo como una palabra que deriva del griego. Opis, serpiente, y ismos, enfermedad o accidente. Entonces, de esta manera definimos el ofidismo como el estado morboso o patológico que se produce por la mordedura de una serpiente. Podemos tener, de hecho, diversos tipos de accidente ofídico en función de la variedad de especies que pueden estar relacionadas con este accidente. Por ejemplo, puede ser accidente botrópico, si la serpiente implicada es del género Botros, accidente crotálico, si la serpiente implicada es del género Crotalus, y tengo que hacer aquí la aclaración. Accidente botrópico, serpiente del género Botros.
como Botros asper, terciopelo X, que es la más abundante en Panamá. Accidente crotálico asociado a serpiente cascabel. Por ejemplo, la Crotalus simus y la Crotalus durisus terrificus. Ninguna serpiente del género Crotalus existe en Panamá. Por cuestión de que el Istmo de Panamá fue la porción de tierra que evolutivamente emergió de manera tardía, resulta que esto se convirtió en una limitante para que no tengamos en Panamá, por dicha, serpientes cascabel. Pero sí tenemos abundantes accidentes bootrópicos pues, relacionados con serpientes de la familia Viperidae, específicamente del género Botros. Ahora bien, tenemos también accidentes laquésicos asociados a serpientes conocidas con el nombre de Lachesis muta. Esta Lachesis muta se encuentra en terrenos que sobrepasan los 1200 metros de altura. Entonces se ubica en esta región y adicionalmente a esto también es importante señalarles que esta serpiente Lachesis, que es la que ocasiona el accidente laquésico, se conoce popularmente como matabuey. Matabuey. ¿Y por qué creen ustedes que se conoce popularmente como matabuey? Porque mataba bueyes. ¿Qué se les ocurre? Mata vaca. A ver, ¿quién tiene una idea por qué popularmente le llaman mata buey? Pues me imagino que porque picaba a los bueyes y por el veneno los mataba. Una sola mordida de una serpiente de esta naturaleza, una vez que inocula el veneno a un buey, en cuestión de minutos lo mata. Por eso el nombre popular de matabuey. Voy a permitirme una ligera pausa porque hay alguien de 4 patitas y colita que quiere entrar. Entonces en Panamá podemos tener, gracias, accidente bootrópico asociado a serpientes del género Botros. Podemos tener accidentes laquésicos asociados a Lachesis muta. Podemos tener accidentes elapídicos. Y cuando hablamos de accidentes elapídicos estamos hablando de serpientes corales del género Micrurus. Aun cuando las serpientes corales no tienen los colmillos habilitados para inocular veneno, como si lo tienen las serpientes Botros, como lo tienen las serpientes Lachesis, los accidentes elapídicos son menos frecuentes. Y por otro lado tenemos los accidentes por colubridios, y los colubridios normalmente son serpientes arborícolas que encontramos en las copas de los árboles. Sus secreciones, de hecho, pueden causar efectos tóxicos si pudiesen, de hecho, inocular el veneno a las personas. Tengo que hacer aquí una aclaración porque todos estos accidentes, bootrópico, laquésico, elapídico y colubridio, que pueden darse en Panamá, con excepción del accidente laquésico, porque no tenemos serpiente de cascabel en Panamá, todos los demás accidentes, en caso de presentarse, debemos tener claro que el veneno es producto de la secreción de glándulas. Estas glándulas, su producto generalmente son proteínas, mayoritariamente, que pueden tener acción enzimática o que no necesariamente tienen acción enzimática. Aquellas que tienen acción enzimática se usan principalmente para digerir a la presa. Esto significa que estas serpientes, si pueden inocular el veneno que producen, que principalmente es para adormecer y para, una vez que adormecen, ayudar al proceso de digestión de sus presas. Si este veneno se introduce en un ser humano o en un animal,
evidentemente la antigenicidad de las proteínas del veneno, una vez que entre a nuestro cuerpo, van a ser reconocidas como extrañas por nuestro sistema inmunológico. Eso desde el punto de vista inmunológico. Ahora, desde el punto de vista bioquímico, muchas de estas proteínas que tienen actividad enzimática van a encontrar en nuestro cuerpo los sustratos perfectos para convertirlos en productos. Y al convertir esos sustratos en productos, vamos a tener alteraciones de diversos sistemas y de diversos órganos que van a causar principalmente no solo los síntomas, sino las principales patologías de estos accidentes. Ahora bien, hasta antes del 2017, el ofidismo o los envenenamientos por mordeduras de serpiente no eran considerados enfermedades tropicales desatendidas. Pero a partir de junio del 2017, los envenenamientos por mordedura de serpientes o el ofidismo pasó a ser considerado, de hecho, una enfermedad tropical desatendida. Entonces, en virtud de esta realidad, resulta que a partir del 2017, la Organización Mundial de la Salud simplemente invierte de manera mayoritaria recursos para tratar las víctimas del accidente ofídico. Lo cual es significativo porque antes de esta fecha simplemente los ministerios de salud de los diversos países del mundo no consideraban el accidente ofídico como una enfermedad tropical. Y es ahora una enfermedad tropical desatendida a la cual pocos recursos se le invierten. Con respecto a la distribución total del número de envenenamientos y con respecto al número también de muertes, vemos que en todo el planeta, en todos los continentes, con excepción de los polos donde no tenemos serpientes, en cualquier otra región del mundo nosotros vamos a tener serpientes y vamos a tener accidentes ofídicos y vamos a tener víctimas de esos accidentes ofídicos. Sin embargo, llama la atención aquí, tracé dos líneas de color verde para delimitar el área tropical. Y es precisamente en esta región tropical delimitada por estas dos líneas verdes que aparecen en el mapa que encontramos la mayor cantidad de envenenamientos. Por ejemplo, en la región de Latinoamérica y en el Caribe, ha sido informado alrededor de 150.000 envenenamientos por año y alrededor de 3.400 a 5.000 muertes anualmente en la región de América Latina y el Caribe. Si vamos a África y si vamos a Oceanía, nos vamos a encontrar cantidades aún mayores, como por ejemplo en la región de Asia y Oceanía. En Asia estamos hablando de hasta 100.000 muertes por año de víctimas del accidente ofídico. En Oceanía estamos hablando de aproximadamente 520 muertes, en África de 32.000 muertes al año por mordeduras de serpiente. Entonces, es un problema que predomina en los trópicos. Bien, y es importante señalar que pues los trópicos normalmente aglutinan a una gran cantidad de población extremadamente pobre, en estado de escasez económica, de escasez nutricional, lo cual los hace más susceptibles y al mismo tiempo, al tener un nivel socioeconómico bajo, también dificulta la accesibilidad al tratamiento médico y a los recursos terapéuticos que se utilizan, como son el suero antiofídico. Entonces, es una enfermedad principalmente desatendida de la región tropical. Con respecto a las muertes en la región de Centroamérica, es importante señalar que anualmente en Panamá se tiene aproximadamente 1.900 accidentes ofídicos. 1.900 accidentes ofídicos, y estamos hablando que de estos 1.900 accidentes ofídicos, la mayor tasa de letalidad por accidentes ofídicos
la tenemos en la República de Panamá si comparamos con Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Ahora bien, ¿qué es lo que facilita el contacto de la serpiente con los seres humanos? Bueno, hay diversas acciones antropogénicas ambientales que inciden en un mayor número de accidentes ofídicos en Panamá como país. En primer lugar, la exploración de las selvas tropicales, y asociado a esto, es lamentable que lo diga, pero tengo que decirlo, el proceso migratorio descontrolado que se dio a través de la región del Darién, lo cual implicó en gran medida abrir trochas y senderos en la selva virgen, asociado a la exploración de estas selvas tropicales, y por otro lado también, esto ya no asociado a los migrantes, sino asociado a los ganaderos y latifundistas que están talando los bosques para convertirlos en potreros, donde pues tendrán su ganado, y por otro lado también al cambio climático, principalmente el cambio climático con sequías extremas como las que estamos atravesando, asociados al fenómeno del Niño, y por otro lado también a las fluctuaciones de sequías con lluvias abundantes, lo cual hace que las serpientes se desplacen del hábitat que está siendo deforestado por el ser humano a regiones más secas, asociado a los torrenciales aguaceros que también contribuyen a inundar sus hábitats, hacen que ellas se desplacen a lugares más secos. Y esos lugares más secos, por ejemplo, podrían ser el jardín de nuestra casa, el patio de nuestra casa. Si vivimos en una casa y dejamos la puerta abierta que da al patio, muy bien pueden entrar al área de la lavandería, alojarse abajo de la lavadora o la secadora, que son lugares calientes, y ahí pues se generan las condiciones convenientes para que se produzca este tipo de accidentes. Ahora bien, hemos ya mencionado o vamos a mencionar algunos factores de riesgo, principalmente, y cuáles son los sitios que mayoritariamente presentan las víctimas de accidentes ofídicos, las mordeduras o las lesiones. Bueno, principalmente las víctimas son del género masculino, entre 15 y 44 años de edad. El 44% de las víctimas son trabajadores agrícolas del campo, 22% estudiantes, generalmente estudiantes de biología, de ecología, de agricultura, de agronomía, que normalmente hacen investigaciones o trabajos de campo y se exponen a este tipo de accidentes. 17% de los accidentes están relacionados con labores en el hogar. Como les mencioné, muy bien una serpiente puede esconderse abajo de la lavadora, abajo de la refrigeradora, y de esta forma los miembros de una familia dentro del hogar podrían ser las víctimas. 8%, por ejemplo, están asociados a otros tipos de actividades como la floricultura, principalmente en lugares donde se siembren, se cultiven y se comercialicen flores. 7% corresponde a actividades desconocidas, y 1% a obreros, principalmente obreros de construcción, donde hay bloques y demás residuos en los cuales pueden esconderse estas serpientes. Ahora, con respecto a los sitios de mordedura, principalmente acontecen en los pies y en los tobillos, en los muslos, en las manos, en la cabeza, en los glúteos y en las regiones genitales. Y tal vez ustedes pensarán, bueno, ¿por qué en los glúteos y por qué en las regiones genitales? A ver, ¿a alguien se le ocurre por qué en los glúteos y en las regiones genitales y en la cabeza, por ejemplo, puede haber mordedura de serpientes o ser estos sitios de mordedura de serpientes? Cuando están sentados Sí, están en acostados. bosques. Bueno, cuando están sentados, correcto, por ejemplo, podría ser en una piedra, pero también, por ejemplo, en los lugares donde no hay un sanitario, no hay un servicio sanitario, sino que hay letrinas. Cuando las personas se sientan en las letrinas a defecar, en la noche principalmente,
las serpientes pueden ubicarse en las letrinas, que son lugares más calientes, más cálidos. Las personas se sientan en la letrina y es ahí donde la serpiente aprovecha y muerde los glúteos y los genitales de los pacientes. De igual manera, la cabeza, si nos desplazamos en el bosque, estamos sujetos a exponernos al riesgo de ser mordidos por una serpiente arborícola que se encuentre en las ramas de los árboles, ¿bien? Y en las manos principalmente si pues se introducen en troncos huecos, o en los pies si estas se encuentran escondidas en las hojarascas, en los matorrales, en los bosques y debajo de troncos secos. Entonces eso aumenta el riesgo de exposición al accidente ofídico y por consiguiente diversos sitios como los que hemos mencionado son los que mayoritariamente se ven afectados por la mordedura de serpientes. Bueno, ahora vamos a hablar de las serpientes y del veneno. Entonces, hablar de las serpientes en América Central es decir que existe una amplia variedad de serpientes venenosas en los diversos países de América Central. Panamá solo pierde en cantidad de especies de serpientes venenosas frente a Costa Rica. Panamá tiene 15 especies diferentes de serpientes venenosas. Costa Rica tiene 16 especies de serpientes venenosas. En este sentido, cabe mencionar que el 98% de las serpientes venenosas que hay en América Central, de este 98% de serpientes, la mayoría de estas serpientes pertenecen a dos géneros, el género Botros y el género Crotalus. Sin embargo, en Panamá no tenemos Crotalus, que son las serpientes de cascabel. En el resto de América Central sí existe cascabel. En Panamá no existe, pero en Panamá existe el género Botros. Y por otro lado, tenemos que también otro grupo de serpientes que se ven involucradas en el accidente ofídico son los elápidos. Y dentro de los elápidos tenemos el género Micrurus y el género Hydrophinae. Entonces, las Micrurus son las corales, las serpientes corales verdaderas, y las serpientes de género Hydrophinae son serpientes marinas, como las que aparecen normalmente en la temporada de verano en las playas. Dentro de ellas la Pelamis platurus. Y acá pues tenemos una visión de las principales serpientes que tenemos en América Central. Vale la pena aquí mencionar la Botros asper X o terciopelo que tenemos en Panamá, la Lachesis muta o matabuey que tenemos en Panamá. Esta es una serpiente que pertenece a la familia que acabamos de mencionar, la familia Elapidae, y esta serpiente es la serpiente que normalmente encontramos en las playas, es una serpiente marina, la Pelamis platurus, y hay abundantemente en Panamá. Y por otro lado tenemos las serpientes, en este caso también de la familia Elapidae, pero son las Micrurus, conocidas como corales verdaderas. Entonces en Panamá tenemos corales verdaderas, venenosas, tenemos Botros asper, tenemos Lachesis muta, tenemos Pelamis platurus. En Panamá no tenemos serpientes cascabel del género Crotalus. En el resto de América Central sí hay serpientes del género Crotalus, como son la Crotalus simus, que encontramos en Costa Rica, encontramos en Nicaragua, en El Salvador, podemos encontrar en Guatemala, podemos encontrar en México, en Estados Unidos de Norteamérica, la Crotalus simus y la Crotalus durisus terrificus, que son serpientes cascabel. En el resto de América Central, ¿qué encontramos? En Belice, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica y en Panamá, encontramos Botros asper, terciopelo o X. Y no es por acaso que en toda América Central encontramos Botros asper. Y digo esto que no es por acaso porque en Panamá es la serpiente venenosa más importante, que se encuentra involucrada en el 90%
de los accidentes ofídicos en nuestro país. Su distribución en nuestro país es cosmopolita, lo que significa que la podemos encontrar desde Darién hasta Puerto Armuelle. En todo el país vamos a encontrar serpientes X o terciopelo, que es el nombre popular con el que se conoce, y se caracteriza porque tiene la cabeza ancha y plana. La cabeza ancha y plana es una característica, así como la foseta loreal y la pupila elípticamente vertical. Es claro que ustedes no se van a detener ni aproximar a una serpiente para evidenciar estas características. Bien, ¿tenemos alguna mano levantada, alguna pregunta? Entonces, voy a continuar con la presentación y les estaba indicando que ninguno de nosotros, bueno, voy a rectificar, ninguno de ustedes se va a acercar a una serpiente para ver si tiene o no estas características. Me excluyo porque sí me he acercado, gran parte de mis trabajos están relacionados a toxinas y el veneno de las serpientes que he estudiado era obtenido por mi persona a través de serpientes que mi persona ha capturado. Entonces un tecnólogo médico que no fue preparado para hacer este tipo de trabajo, pues requirió capacitarse en lugares donde sí trabajan con este tipo de especímenes, como lo es, por ejemplo, en Brasil, el Instituto Butantan, que es un instituto de referencia en veneno, y en Costa Rica, el Instituto Clodomiro Picado. Entonces, recordemos la X o la terciopelo, la Botrus asper, implicada en el 90% de los envenenamientos ofídicos en Panamá. Ahora, adicionalmente a esto, esta fotografía que ven en pantalla es una fotografía de un espécimen que capturamos o que capturé precisamente en la región adyacente al Gamboa Rainforest, al hotel que hay en Gamboa. Y pues esta serpiente, si bien es cierto, es la más importante de Centroamérica, la más importante de Panamá, podemos decir también que es la más hermosa del trópico y es la más venenosa, la más intrigante. ¿Por qué le llamamos X? Porque puede observarse a todo lo largo de su región dorsal la apariencia, estas manchas negras con apariencia de X sobre todo su cuerpo. Entonces estas manchas negras con apariencia de una letra X en todo su cuerpo son características. De ahí entonces que se ha conocido popularmente como serpiente X. Ahora, con respecto a los mecanismos a través de los cuales las serpientes inoculan su veneno, como les mencioné al inicio, tienen una glándula productora de veneno, un conducto secretorio a través de la cual los venenos pasan precisamente a través de un canal que se encuentra en la región media de los colmillos. Entonces tenemos colmillos que en su porción distal tienen un orificio a manera de bisel, por donde una vez que ellos introducen el colmillo, a través de ese orificio, inoculan el veneno. ¿Y por qué digo que a manera de bisel? Bueno, porque resulta que las serpientes, por ejemplo, como la terciopelo o la X, tiene una dentadura de tipo solenoglifa, es decir, sus dientes son retráctiles, y además de ser retráctiles, cuando ella ataca, ella proyecta sus dientes hacia afuera. Y al proyectar sus dientes hacia afuera, lo que nosotros tenemos en el extremo derecho de la pantalla que estoy señalando con el cursor, no es otra cosa que un colmillo, un diente de una serpiente terciopelo. Ustedes pueden ver en la porción proximal una hendidura a través de la cual fluye el veneno proveniente de la glándula de veneno a través del ducto central de veneno. El veneno fluye a través del diente y en la porción distal del diente el colmillo tiene una hendidura. Esa hendidura
tiene la apariencia del bisel de una jeringuilla. Y por eso en la parte inferior tengo específicamente el bisel de una aguja hipodérmica, de las que usamos para obtener muestras de sangre de los pacientes. Entonces, en la parte inferior, el bisel de una aguja; en la parte superior, la abertura de salida del conducto de veneno en el colmillo de la serpiente. La pregunta que surge aquí es: ¿el ser humano imitó a la naturaleza para diseñar el bisel de una aguja, o la naturaleza copió al ser humano? ¿Qué piensan ustedes? El ser humano de la naturaleza. Sí, claro que nos copiamos, Brian. Claro que nos copiamos. El ser humano copió el colmillo de las serpientes, precisamente para diseñar la aguja y para que la aguja termine en un bisel, porque es este el mecanismo de inoculación de los colmillos de la serpiente, que una vez muerde a su víctima, a través de este sistema inocula el veneno, lo cual la hace extremadamente habilitada y capaz de verter el contenido de sus glándulas de veneno en su víctima. Esto con la serpiente terciopelo, que tiene este tipo de dentadura. Sin embargo, las corales, de hecho, no tienen el mismo tipo de dentadura que tienen las terciopelo. Consiguiente, inocular el veneno es más difícil. De la misma manera que para las boas, las anacondas o las pitones, que su dentadura no tiene ese dispositivo de inoculación de veneno que sí tiene la terciopelo o X. De igual manera, las serpientes marinas tienen dientes inoculadores enfrente, pero no son retráctiles, lo cual significa que no pueden abrir de esta manera, su mandíbula para dar la mordida. Este es el caso de las corales verdaderas, que no pueden abrir grandemente su mandíbula, por consiguiente su mordida es limitada. Y eso también acontece con las serpientes marinas. Y no es que su veneno no sea tóxico. Si todas las serpientes producen este veneno, no es tóxico para ellas. Pero como tiene diversos componentes, sí resulta tóxico para los animales o para los seres humanos. No todas tienen los dientes habilitados para morder e inocular el veneno. Por ejemplo, mencionamos que las serpientes del género Botros sí tienen esos dientes habilitados para inocular el veneno. Las corales verdaderas y las serpientes marinas no pueden abrir su maxilar y su mandíbula a una magnitud tal que permitan una mordida franca, y las boas, las anacondas y las pitones no tienen dientes habilitados con dispositivos de inoculación de venenos. Bien, por otro lado, tenemos que considerar que ese veneno que las serpientes producen, mencioné que principalmente tiene funciones para paralizar a la presa y para, después de paralizada, digerirla. Entonces, en el veneno vamos a encontrar una mezcla compleja de moléculas orgánicas, como son carbohidratos, lípidos, proteínas, péptidos, y de moléculas inorgánicas, como por ejemplo calcio, zinc, magnesio, hierro, cobre, entre otros. Y dentro de las moléculas orgánicas, las que predominan son las proteínas. 90 al 95% de los componentes del veneno son proteínas. Y las proteínas, una vez que se inoculan en el ser humano, resultan que esas proteínas son antigénicamente diferentes a las proteínas que hay en nuestro cuerpo. Por consiguiente, el sistema inmunológico va a reaccionar contra esas proteínas. Y por otro lado, además del sistema inmunológico, el sistema de defensa inmune, el sistema de defensa químico, mediado por las proteínas de la superfamilia citocromo P450, va a actuar sobre esas proteínas que son extrañas para nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que le digo,
todas las secreciones producidas por las serpientes en sus glándulas, si pudiesen ser inoculadas en un ser humano, van a causar daño, no solo inmune, sino también químico. Y ese daño químico está asociado a la función de esas sustancias. Por ejemplo, en los venenos, ya sabemos que el 90 al 95% son proteínas. Estas proteínas pueden carecer de actividad enzimática, como por ejemplo las desintegrinas y las lectinas, que principalmente aglutinan las células y en el caso de las desintegrinas inhiben la agregación plaquetaria. Pero estas son proteínas sin actividad enzimática. Sin embargo, también tenemos proteínas con actividad enzimática. Y eso significa que estas proteínas del veneno de serpiente que tienen actividad enzimática van a encontrar en la víctima del accidente ofídico el sustrato sobre el cual van a actuar. Y estas enzimas o estas proteínas con actividad enzimática son las fosfolipasas. Y las fosfolipasas, ¿cuál será su sustrato? ¿Cuál será el sustrato? Los lípidos de la membrana celular. Correcto, los lípidos de las membranas celulares, los fosfolípidos. Las metaloproteasas. Bueno, las metaloproteasas van a actuar sobre el tejido conectivo. Y las serinoproteasas van a actuar no solo sobre el endotelio vascular, sino sobre los diversos factores de coagulación. Esos van a ser su sustrato. Entonces imaginen todas estas proteínas del veneno con actividad enzimática actuando como si fuese una orquesta. Todos de manera sincrónica, las fosfolipasas atacando los fosfolípidos de membrana, las metaloproteasas atacando el tejido conectivo y las serinoproteasas atacando las uniones estrechas de las células endoteliales y al mismo tiempo también consumiendo factores de coagulación. Así entonces tenemos que las fosfolipasas actúan sobre los fosfolípidos, como bien ustedes señalaron, y alteran todas las membranas celulares y van a ser responsables de dañar los músculos. Tienen un efecto tóxico sobre los músculos de las víctimas, decimos un efecto miotóxico, y también participan en el desarrollo de procesos inflamatorios a través de la liberación de gránulos que encontramos, por ejemplo, en los basófilos principalmente. Las metaloproteasas van a alterar el sistema hemostático y van a ser las responsables de la hemorragia. Las serinoproteasas van a consumir los factores de la coagulación, lo cual va a desarmar todo el sistema de coagulación del paciente, mediado porque las serinoproteasas actúan sobre estos factores, consumiéndolos, y las metaloproteasas, pues las responsables de alterar el sistema hemostático, de dañar el endotelio vascular, y por otro lado, la L-aminoácido oxidasa, LAO, que inducen la agregación plaquetaria, la apoptosis celular y la citotoxicidad. Entonces estamos frente a un arsenal de proteínas con actividad enzimática presentes en los venenos de serpiente, que son las principales responsables de todas las alteraciones funcionales y patológicas de las víctimas del accidente ofídico. Siéntanse en la libertad de preguntar, pueden interrumpirme, levantar su mano virtual, para que en el momento que tienen una duda, con mucho gusto les respondo. Bien, bueno, ya hemos mencionado que en Panamá y en toda Centroamérica, la Botros asper, la Terciopelo laecis, es la más importante. Su distribución geográfica es amplia. La potencia del veneno varía en función del tamaño de la serpiente. Las hembras tienen un serpiente más potente que los machos, porque las hembras principalmente son las responsables de cazar y de proveer alimento a la cría. Los especímenes jóvenes, las serpientes muy jóvenes también tienen un veneno potente, en virtud de que tendrían, porque una vez que se separen del grupo familiar,
ser ellas responsables de gestionar su propia alimentación. Y el veneno de la serpiente X principalmente tiene metaloproteasas. De las proteínas con actividad enzimática tenemos metaloproteasas dependientes de zinc, fosfolipasas, que son las dos más abundantes, las metaloproteasas y las fosfolipasas. Y de ahí tenemos otras como serinoproteasas, el aminoácido oxidasas, todas ellas con funciones específicas, con sustratos específicos que alteran, y al alterar esos sustratos específicos con daños masivos que van a presentar en las víctimas de la mordedura de serpientes. Ahora vamos a hablar un poco del veneno a los efectos fisiopatológicos. Y esto pues nos está diciendo que en función a la diversidad de proteínas con actividad enzimática que tienen los venenos, vamos a tener diversos efectos tóxicos. Por ejemplo, en los vipéridos como las potros, la terciopelo o X, y vipéridos como las serpientes cascabel que no hay en Panamá, ellos predominantemente tienen toxinas hemorrágicas. Estas toxinas hemorrágicas son las que prevalecen, por ejemplo, en el género Botros, que son responsables precisamente de la hemorragia, pero al mismo tiempo también van a presentar fosfolipasas, que ya sabemos que van a actuar sobre los fosfolípidos. Las serpientes del género Botros no tienen toxinas neurotóxicas, pero sí tienen toxinas hemorrágicas, toxinas que alteran la coagulación, toxinas que alteran los fosfolípidos de membrana y que son miotóxicas o citotóxicas. Por el contrario, las serpientes corales o las serpientes marinas, principalmente sus toxinas son neurotóxicas. Algunas pueden tener un efecto citotóxico, pero las corales y las serpientes marinas generalmente no tienen toxinas hemorrágicas ni toxinas que alteren la coagulación. Entonces, esto es lo que ya pues les acabo de explicar, así que como se lo expliqué con palabras, cuando les facilito las diapositivas, pueden leer lo mismo que acabo de explicar precisamente en esta diapositiva, que indica cuál es el efecto tóxico asociado a cada una de esas diferentes proteínas o toxinas. Y acá, cuáles son los efectos, la acción de las fosfolipasas del veneno en diferentes partes del cuerpo. Bien, tenemos acá una víctima del accidente ofídico. La serpiente inocula su veneno, y este veneno, específicamente refiriéndonos a toxinas del tipo fosfolipasas, van a actuar sobre los fosfolípidos de la membrana, desestructurando los fosfolípidos, y al actuar sobre los fosfolípidos de membrana desestructuran la membrana de las células, y al desestructurar la membrana de las células van a permitir que gran cantidad de calcio extracelular en los pacientes ingrese a el interior de las células, causando un aumento en la concentración de calcio intracelular. Ese aumento en la concentración de calcio intracelular, provocado porque las fosfolipasas destruyen los fosfolípidos de membrana, permite, al aumentar el calcio en el interior de la célula, que se activen en nuestras células enzimas de tipo proteasas que van a actuar sobre las proteínas del citoesqueleto de nuestras células, degradando estas proteínas del citoesqueleto, y de esa forma desestructuran la célula desde adentro. Y las fosfolipasas lo hacen con los fosfolípidos de membrana. Entonces el daño es en la membrana por fosfolipasas, es interno por las proteasas endógenas de nuestras células, que se activan por el aumento de calcio que hay intracelularmente por el orificio que causaron en la membrana las fosfolipasas. Y por otro lado también se activan caspasas. Estas caspasas se activan por las altas concentraciones de calcio y también actúan sobre las proteínas del citoesqueleto de nuestras células.
y las fosfolipasas endógenas que hay en nuestras células también se van a activar por ese aumento en la concentración de calcio. Y de esta manera entonces la alta concentración de calcio que ingresa a través de la ruptura de la membrana celular va a ser de tal magnitud que ya no se va a poder almacenar en las mitocondrias ni en el retículo endoplasmático, sino que abunda libre en el citoplasma, activando todas nuestras enzimas y células que dependen de calcio para ser catalíticamente activas. Así que lo que no hicieron las enzimas presentes en el veneno de serpiente, lo terminan haciendo nuestras propias enzimas en virtud de ese aumento de calcio intracelular, producto del daño que ocasionó en la membrana celular las fosfolipasas del veneno. Y en el caso de las metaloproteasas van a actuar específicamente a nivel del endotelio vascular, van a participar principalmente afectando el tejido conectivo, que es el soporte precisamente de la célula. Al dañar el endotelio vascular van a causar hemorragia y al mismo tiempo al destruir el tejido conectivo que sustenta las células van a ser responsables de la acumulación de fluido en el espacio intravascular, esto es en el espacio intersticial, lo que origina el edema o la hinchazón. Y por otro lado, las serinoproteasas del veneno van a consumir los factores de coagulación. Al consumir los factores de coagulación, la víctima no tiene capacidad de responder precisamente a la hemorragia masiva que es causada por las metaloproteasas que dañan el endotelio vascular, ni por las fosfolipasas que revientan los fosfolípidos y revientan las membranas celulares. Dicho de otra manera, la víctima está siendo, de hecho, atacada simultáneamente por todos los flancos. Fosfolipasas, metaloproteasas, serinoproteasas. Es un ataque multidimensional y sistémico. Y bueno, esta imagen es para mostrar cómo se desestructura todo el tejido conectivo que soporta o da sostén a las células. Y ese tejido, esa degradación de la membrana basal, esa degradación del ácido hialurónico, esa degradación de la matriz intersticial que da sostén y sustento a las células, simplemente se ve afectada por la actividad citotóxica de estas toxinas, especialmente las metaloproteasas. Y por otro lado también, ya mencionamos que las fosfolipasas actúan sobre las membranas celulares, de manera que la hemorragia es abundante en las víctimas del envenenamiento fídico asociado principalmente a serpientes del género Otros. Entonces, ¿qué es lo que presenta o cuáles son los efectos fisiopatológicos de las víctimas de un envenenamiento por una mordedura de una terciopelo? Bueno, en primer lugar, van a presentar hipotensión. Esa hipotensión está asociada a la pérdida masiva de sangre. Va a haber desarrollo de ampollas, de edema, va a haber hemólisis intravascular porque las fosfolipasas actúan sobre los fosfolípidos de las membranas de los eritrocitos, destruyendo masivamente eritrocitos, aparte de miocitos, células musculares, y van también a causar daño agudo del miocardio. Y ese daño agudo está asociado a la hipotensión por la hemorragia masiva que están presentando los pacientes, por la ruptura masiva de eritrocitos de sus membranas, que disminuye la capacidad de oxigenación de los tejidos en general y específicamente del tejido cardíaco, de los miocitos cardíacos. Esto puede llevar a un daño múltiple de órganos, a un daño sistémico. Estamos hablando de los envenenamientos graves, que implican, como mencioné, hemorragia, consumo de factores de coagulación, efectos sobre la agregación plaquetaria, dejando vulnerable al paciente
con respecto a un sangrado masivo y sin un sistema de coagulación con capacidad de activarse para frenar el sangrado, aparte de los daños locales que pueden presentar las víctimas. Así entonces, el veneno de la X es proteolítico, es coagulante y es hemorrágico. Y por consiguiente su efecto es tóxico para los músculos, va a causar la hemólisis porque rompe las membranas de los eritrocitos, entre otras múltiples células, y al romper no solo los eritrocitos, sino la membrana de otras múltiples células, al lesionar y dañar el endotelio vascular, va a ser responsable que haya salida de agua, formador del plasma, dentro del endotelio vascular y se desplace del espacio intravascular al espacio intersticial, causando así entonces el edema. Bien, entonces repetimos las actividades enzimáticas asociadas a proteasas, a fosfolipasas y a hialuronidasas están involucradas en la formación de ampollas, edemas y necrosis. Tenemos que también hay alteración de la coagulación, esto asociado a serinoproteasas, y acción hemorrágica principalmente asociado a hemorraginas y a metanoproteasas. Y acá los efectos en las víctimas: el edema, la formación de ampollas, las hemorragias masivas y la necrosis abundante, todos estos efectos locales. Tenemos también la formación de ampollas, regiones hemorrágicas, precisamente en los sitios donde se inocula el veneno. El veneno viaja tan rápido a través del torrente sanguíneo que la lesión es invasiva, masiva y se extiende muy rápidamente a todo el miembro que recibió la mordedura de serpiente. Puede ser un dedo, puede ser un brazo, puede ser la pantorrilla, puede ser el pie, como lo mencionamos anteriormente. Y hablando de pie, bueno, el efecto miotóxico daña los músculos. Igualmente, otro ejemplo de una mordedura en un dedo, inmediatamente se ve el efecto miotóxico de estas toxinas. El efecto necrótico, ¿bien? Y también la degranulación de los mastocitos. Y este proceso de degranulación de los mastocitos está asociado a las fosfolipasas del veneno, que ya sabemos que van a desestructurar la membrana celular de todas las células de nuestro cuerpo, dentro de las que encontramos los mastocitos. Al alterarse su membrana celular, liberan sus diversas granulaciones, su serotonina, histamina, gránulos basófilos, azurófilos, y las consecuencias que esto acarrea, como son aumento de la permeabilidad vascular, aumento de reacciones asociados a agentes piréticos que están presentes dentro de estas granulaciones de los mastocitos. Acá, bueno, la actividad edematizante responsable de la hinchazón y cómo altera los diversos factores de coagulación. En este caso, dejando a la víctima indefensa. Y consume los factores de coagulación, lo cual lleva a la coagulación intravascular diseminada. Y por otro lado, el daño al endotelio lleva a la hemorragia masiva. Y esa hemorragia, de hecho, producto de las alteraciones en la coagulación, se puede evidenciar por una hematuria franca. Y asociado a esa hematuria, el shock hipovolémico por la pérdida masiva de sangre. Ese aumento de la hemoglobina libre de los eritrocitos que han sido lisados por efecto de la fosfolipasa van a ser responsables principalmente de falla renal en estos pacientes. Y bueno, acá otras lesiones, cuando hay pérdida del tejido, limitación de los movimientos, que incluso pueden llegar a la amputación de los miembros que han sido afectados por las toxinas presentes en el veneno. Y como les acabo de mencionar, como complicación del accidente ofídico, la pérdida permanente de la función y de la estructura en la que se ha inoculado el veneno.
Ahora hablemos un poquito del conocimiento que se tiene con respecto a los diversos componentes del veneno para el tratamiento. Bueno, el tratamiento está principalmente enfocado en la aplicación del suero antiofídico. La cantidad de frascos que se aplique va a depender del grado de envenenamiento, que puede ser simplemente hubo una mordida, pero no se inoculó veneno, no se introdujo veneno, entonces hay ausencia de envenenamiento. La mordedura puede ser leve y en este caso puede haber hinchazón, puede haber una ligera hemorragia, dolor. Ahí se administran 5 frascos de antiveneno. Si el accidente es moderado, puede haber edema en 3 segmentos diferentes del cuerpo, por ejemplo, hemorragia, puede haber alteraciones sistémicas, puede haber hipotensión leve. Ahí se necesitarían 10 frascos de antiveneno. Y en un envenenamiento severo hay hemorragia local, necrosis, hipotensión severa, hay hemorragia que ya complica órganos y en este caso pues se necesitarían 15 frascos de antiveneno. Y el antiveneno que se utiliza en nuestro país pues es producido en Costa Rica, que producen antisuero polivalente o suero antiofídico polivalente, lo que significa que podría usarse contra envenenamientos asociados a serpientes de diferentes géneros, de diferentes especies del género Botros, por ejemplo. Ese es el antibotrópico. Tenemos al anticoral, que se utiliza para tratar envenenamientos asociados a mordeduras de diferentes tipos de corales. Bien. Y adicionalmente a eso, en el tratamiento también se hidrata apropiadamente al paciente, se da antibiótico-terapia para las bacterias que están en la cavidad bucal de las serpientes, que al los colmillos causar hendidura en la piel, las bacterias aprovechan para ingresar y por consiguiente se requiere una antibiótico-terapia. Adicionalmente a eso, como hay pérdida masiva de sangre, hemorragias masivas, los pacientes tienen la necesidad de ser transfundidos y de drenar los accesos y de hacer cirugía reconstructiva. Ahora hablamos de los exámenes de laboratorio. ¿Qué es lo que en el laboratorio clínico podemos ofrecer? Bueno, en química clínica podemos ofrecer la determinación de electrolitos, esto para determinar el nivel de desequilibrio hidroelectrolítico, y asociado a ese desequilibrio hidroelectrolítico podemos tener un desequilibrio ácido-básico que requerirá la determinación de gases en sangre. Por otro lado, para evaluar el daño o el efecto asociado a la acumulación masiva de hemoglobina en los riñones, vamos a evaluar la función renal a través de la determinación de nitrógeno de urea, creatinina y adicionalmente cistatina C. Podemos también evaluar la lesión muscular determinando la actividad de la creatina quinasa y de la lactato deshidrogenasa, de igual manera que se puede determinar la cantidad de veneno circulante a través de métodos o de técnicas de ELISA. Se requerirá de un urinálisis completo con evaluación del sedimento urinario para evidenciar la presencia de cilindros eritrocitarios, lo cual nos indica que el daño es severo, y también en hematología se requiere de un hemograma completo, de recuento de plaquetas y de pruebas de coagulación, TP, TPT, cuantificación de fibrinógeno y de los productos de degradación de fibrina. Ahora, en función a esos biomarcadores que el laboratorio clínico puede determinar para evaluar la magnitud del daño orgánico, tenemos que mencionar que hay un perfil muscular, CK, LDH, que nos van a permitir detectar el nivel de lesión muscular, la detección de la miólisis, es decir, de la lisis del miocito, que puede ser lesiones sistémicas, y el riesgo obstructivo por la acumulación de mioglobina liberada de los músculos. Ahí tenemos CK y LD principalmente. La evaluación del efecto tóxico de la hemoglobina que se acumula precisamente a nivel de los túbulos distales, vamos a tener que, para evaluar el efecto tóxico de la hemoglobina,
podemos determinar, como ya lo mencioné, nitrógeno de urea, creatinina, cistatina C, y también de esta manera vamos a evaluar la depuración de creatinina y a determinar el grado de fallo asociado a la acumulación de mioglobina proveniente de la lisis de los miocitos. El perfil de coagulación, que va a permitir la identificación temprana de una coagulopatía por consumo de factores de coagulación inducido por las serinoproteasas, y la determinación del estrés cardíaco y la respuesta inflamatoria aguda. El estrés cardíaco, bueno, a través de la determinación de enzimas cardíacas y de proteínas específicamente, como son la troponina T y la troponina I, aparte del nivel de CK-MB, el nivel de CK-ILD, que son determinantes para monitorear el estrés cardíaco. Y asociado a esto, el médico pues, nos va a hacer un electrocardiograma. Para evaluar la respuesta inflamatoria aguda, podría determinarse la proteína C reactiva principalmente. Y aquí tenemos una curva de la cinética de la creatina quinasa en pacientes en los que se está evaluando la lesión muscular producida por esta fosfolipasa. Vamos a tener que 12 horas después de la mordedura, los niveles de CK van a aumentar hasta tener un pico máximo a las 48 horas de la mordedura y van a empezar a disminuir a las 72 horas de la mordedura, caracterizándose a las 48 horas con una aparición masiva de mioglobina en la orina, es decir, mioglobinuria. Y esto normalmente se va a presentar en las víctimas del accidente ofídico asociado a la serpiente X o terciopelo, y en menor grado también a víctimas de accidentes por Crotalus durisus terrifico, en la cascabel en América del Sur, y en el resto de América Central, fuera de Panamá, estamos hablando de Crotalus sinus. Con respecto a la afectación, nosotros vamos a tener en primer lugar una lesión masiva a las células musculares. Vamos a tener una rhabdomiólisis, esa acumulación masiva de mioglobina y esa alteración en los electrolitos, en el equilibrio hidroelectrolítico, de hecho, conlleva la posibilidad de un desequilibrio masivo de electrolitos, llevando a la posibilidad de aparecer un aumento en la concentración de potasio, porque hay una lisis masiva de células, salen de las células el principal catión intracelular, que es el potasio. Entonces, frente a una lisis masiva de eritrocitos, de miocitos y de otro tipo de células, vamos a tener liberación masiva de potasio intracelular, lo cual conlleva a una hiperpotasemia letal. Bien, y por otro lado, la obstrucción renal, principalmente asociada a la precipitación de mioglobina y de hemoglobina en los túbulos renales. Bien, y pues a nivel renal, ya mencionamos algunos marcadores séricos, creatinina, nitrógeno de urea, cistatina, la cuantificación de la capacidad de filtración glomerular y la evaluación constante de estos umbrales clínicos para determinar el nivel de daño renal, específicamente a través de la evaluación de creatinina, nitrógeno de urea, sanguíneos y urinarios y de cistatina. Y evidentemente, pues esto asociado a la determinación en orina de oliguria, anuria y presencia de hematuria, proteinuria y mioglobinuria, lo cual significativamente nos está diciendo que hay que actuar rápidamente, hay que intervenir rápidamente de manera terapéutica para prevenir un daño renal que es irreversible cuando ya hay presencia de hematuria, proteinuria y mioglobinuria. Con respecto a la hemorragia, ya mencionamos que estas toxinas son hemotóxicas y por consiguiente vamos a tener una caída abrupta del hematocrito, una caída abrupta de la concentración de hemoglobina que se justifica por, en este caso,
un sangrado sistémico. Entonces, cuando hay disminución de hemoglobina, de hematocrito, ya hay sospecha no solo de la hemorragia masiva, sino que también de un sangrado sistémico interior que está afectando todos los órganos de nuestro cuerpo. Y por otro lado, también cuando se evalúe el frotis de sangre periférica, un hallazgo relevante es la presencia de esquistocitos que nos están indicando hemólisis intravascular. Y esto es un hallazgo determinante para poder monitorear y darle seguimiento al paciente adicionalmente al recuento de plaquetas que debe hacerse cada 6 o 8 horas, una vez que el paciente ingresa a un centro de atención de salud. Las pruebas de coagulación para evaluar la vía intrínseca, el INR, bien, este INR es un biomarcador crítico muy preciso para determinar la vía extrínseca. En comunidades apartadas, lo que se hace es la determinación de una prueba que se conoce como 20W-VCT. ¿Y qué es esto? Es el tiempo de coagulación. Simplemente se activa el cronómetro y se ve cuánto tiempo demora la sangre en coagular. Que esto nos está confirmando un envenenamiento sistémico. Para evaluar la vía intrínseca de coagulación, se determina el tiempo de tromboplastina parcial activada y adicionalmente también se cuantifica para evaluar la vía común de la coagulación, la fibrina. Estos serían 3 pruebas determinantes. Si estamos en un área rural, bueno, entonces no podemos hacer el INR, pero sí podemos determinar el tiempo de coagulación, que es una prueba rápida. Bien, adicionalmente, dependiendo de los recursos que haya en el centro de atención de salud, podríamos determinar el dímero D, y el dímero D es un marcador de alerta temprana por excelencia. La elevación del dímero D evidencia la formación y activación de fibrina, manifestándose incluso antes de que se altere el INR o el tiempo de tromboplastina parcial activada. Entonces el dímero D es determinante también en el diagnóstico y en el pronóstico de las víctimas. Y la caída drástica de fibrinógeno, que nos indica que el veneno ha consumido la mayor cantidad de fibrinógeno, convirtiéndola en fibrina inestable y dejando indefenso al paciente para tratar de frenar esa hemorragia masiva. Tenemos entonces como opciones para evaluar el síndrome hematológico fibrinógeno, dímero D. Esto principalmente en las víctimas de envenenamiento por serpientes del género Botrus. Y tenemos también en pacientes, por ejemplo, que tienen una coagulopatía porque se consumieron todos los factores de coagulación, igual, fibrinógeno y dímero D asociado a la determinación del INR y al tiempo de tromboplastina parcial activada. También se puede evaluar en frotis de sangre periférica la presencia de una leucocitosis, que es asociada a una respuesta inflamatoria aguda. Se puede determinar en sangre periférica si tenemos una prueba inmunoquímica tipo ELISA. Se puede determinar la fosfolipasa A2 del veneno de la serpiente, que esto sería un biomarcador temprano y altamente específico. Adicionalmente, el clínico puede y tiene que determinar el electrocardiograma en el paciente cada 4 a 6 horas, y en el laboratorio apoyamos con la determinación de la CK para detectar el daño miocárdico directo o el estrés sistémico severo, y de esa forma contribuir a la detección de arritmias y a la prevención de la mortalidad en los pacientes víctimas del accidente ofídico. Bueno, ¿y qué es lo que en el laboratorio vamos a hacer, en laboratorios principalmente alejados? Bueno, esta prueba 20W-VCT, que no es otra cosa que una prueba de coagulación. Colocamos sangre en un tubo y activamos el cronómetro para determinar en qué tiempo va a coagular la sangre. Bien, si
no coagula la sangre, esto significa que el envenenamiento es bipérido, es decir, por el género Botrus, porque simplemente consumió todos los factores de coagulación suserino-proteasas. Si hay una caída brusca del fibrinógeno, hay una elevación masiva del dímero D, hay trombocitopenia, estamos en presencia de un envenenamiento botrópico. La persona se desangra, hemorragias múltiples y el sistema de coagulación no puede activarse porque las serinoproteasas consumieron los factores de coagulación. Si se trata de un accidente asociado a corales, simplemente la sangre va a coagular porque sus venenos no son ricos en serinoproteasas, el fibrinógeno va a estar normal, el dímero D va a estar normal, las plaquetas van a estar normales, porque repito, su veneno no es rico en serinoproteasas y normalmente tampoco es rico en metaloproteasas. Sin embargo, vamos a tener un aumento en la concentración de fosfolipasas si tenemos un kit de ELISA que nos permita determinar la actividad fosfolipasa de serpientes circulantes en sangre de las víctimas. Y las perspectivas futuras es poder integrar en un cassette el perfil muscular a través de la determinación de CK, el perfil renal, por ejemplo, a través de la determinación de cistatina C, y el perfil hemotóxico, por ejemplo, a través de la determinación de la LD. Entonces, el futuro, de hecho, sería poder desarrollar esta tira para hacer un triaje rápido y de esta manera poder evaluar la magnitud del daño. Y por otro lado, una prueba que nos permita determinar antígenos o toxinas específicas circulantes en la sangre del paciente. Esto podría ser un ensayo tipo ELISA o un ensayo de flujo lateral, por ejemplo, como el que está en las pruebas de embarazo en cassette, que nos permitirían evaluar la presencia de toxinas, por ejemplo, de serpientes corales o de serpientes cascabel, Crotalus, que no hay en Panamá, y de serpientes botrópicas, que sí tenemos en Panamá. El tratamiento principal es el suero antiofídico polivalente, que es producido por el Instituto Clodomiro Picado. Y para prevenir el accidente, bueno, en primer lugar, tenemos que mejorar la educación de la gente con respecto a las serpientes, empoderar e involucrar a la comunidad para que no destruyan a las serpientes, pero también para que se protejan. Y por otro lado, fortalecer la eficacia de la atención médica inicial, inmediata, así como garantizar el acceso al tratamiento eficaz y asequible que son el suero antiofídico. Y esto pues para diferenciar serpientes venenosas, la X, que en todo su cuerpo tiene una mancha en forma de X oscura, a diferencia de la boa constrictor, que las figuras o el patrón de diseño en su cuerpo son rectángulos consecutivos. Y en el caso de la ojo de gato o la Lectodeira maculata, que tenemos barras laterales oscuras u oblicuas, que es un patrón totalmente diferente a la de terciopelo o X. Entonces, para mejorar qué hacer en una mordedura, no succione el veneno con la boca, no use torniquete, no aplique compresas frías, no aplique hielo, ni aplique sustancias químicas en el área de la mordedura, no haga cortes cerca de la mordedura, ni succione el veneno. Así que lo procedente es lavar con agua y jabón, observar si la herida tiene un orificio, si tiene dos orificios, y buscar ayuda inmediatamente. Esto no sin antes inmovilizar al paciente y trasladarlo lo más pronto posible a un centro de atención de salud. Bien. Otro detalle, quite todos los anillos y toda prenda de vestir apretada para garantizar una libre circulación en el paciente, que es importante realizar esto, y sobre todo empoderar e involucrar a la comunidad precisamente en la educación ambiental y en la educación con respecto al cuidado que debemos tener con las serpientes y al cuidado que tenemos
o que debemos tener los seres humanos en presencia de serpientes. Bien, y acá, bueno, una boa constrictor que no representa mayor riesgo para el ser humano y sin embargo, por ignorancia, cuando se ve una boa, se piensa que es una serpiente venenosa y mucha gente procede a eliminarla. Y otra acción es la eficacia en la atención médica inicial. El tiempo es determinante porque en una mordedura producto de una serpiente venenosa, realmente la víctima, dependiendo del tamaño de la serpiente y de la cantidad de veneno que le inocula, puede estar a escasos minutos de morir. Por consiguiente, el tiempo de traslado y de atención es vital. Y bueno, ya mencionamos el antiveneno, bien, que es el principal agente terapéutico. Y muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, pues aquí estoy a su disposición. Me durmieron de tanta información. Fue tan aburrida la presentación que... No, profe. No, profe, No, no, profe. para nada. Está mal. Espero que como tecnólogos médicos, ¿sí?, no solo tenemos la oportunidad en nuestras comunidades de ser agentes multiplicadores y agentes de cambio a través de la educación a la comunidad, sino también por lo menos que nos quede qué es lo que en el laboratorio podemos ofrecer en química clínica, en hematología, en urinálisis, en microbiología, en inmunoserología. Y claro está, en banco de sangre, que va a tener que cruzar cantidades de unidades de sangre para transfundir a estos pacientes que presentan hemorragia pasiva. Entonces, todo el laboratorio, cada sección tiene con qué contribuir. Hematología, todos contribuir al unísono y de manera rápida para tratar de salvar la vida del paciente. Yo no sé si alguno tiene preguntas. Yo tengo varias. Tengo varias preguntas, pero primero me pregunten los chicos. Les recuerdo, si usted está en un área rural, en un laboratorio, en un área rural, y no puede determinar el INR, el tiempo de tromboplastina parcial activada, y no tiene para determinar dímero D ni nada de eso, entonces tome una muestra de sangre del paciente, colóquela en un tubo y active el cronómetro para determinar en qué tiempo coagula. Entonces recuerden, si no coagula, si no coagula, estamos en presencia de un accidente botrópico, es decir, una mordedura por una terciopelo o X. Es lo mínimo que se puede hacer en un laboratorio rural, hasta que sea trasladado el paciente de urgencia a un centro hospitalario. Yo tengo una pregunta ahí, doctor. Cuando se hace esa prueba, ¿se puede utilizar cualquier tubo o tiene que ser un tubo de tapa roja que probablemente sea, o puede ser cualquier contenedor donde uno pueda medir eso? Bien, si son las pruebas de coagulación, la prueba de tromboplastina parcial activada, la determinación del INR, la prueba de la cuantificación del fibrinógeno, tenemos que usar un tubo de tapón celeste, bien, baby blue, el tubo para pruebas de coagulación. Para la evaluación del hemograma, determinación de hemoglobina, hematocrito, el frotis de sangre periférica,
para evaluar la morfología celular, un tubo con tapón lila, EDTA. Si no podemos determinar la prueba de tromoplastina parcial activada, no podemos evaluar ni vía extrínseca ni vía intrínseca. Si eso no se puede hacer, entonces tome un tubo de tapón rojo y coloque en el tubo de tapón rojo, en el tubo de química, sin gel, ¿ok? En un tubo de tapón rojo, sin gel, coloque la muestra de sangre y active el cronómetro a ver cuánto tiempo va a tomar en coagular. Si no coagula, es un accidente hemotrópico. Hay consumo de todos los factores de coagulación por la serinoproteasa y el paciente, además de presentar hemorragias visibles por dentro, tiene hemorragias internas. Y no hay sistema de coagulación que responda. En otras palabras, todas las defensas del sistema de coagulación se vieron diezmadas. Vale. Sí, eso es siempre y cuando, o sea, podría decir que ese es un resultado positivo cuando no hay coagulación después de los 20 minutos. Correcto, correcto. Claro está que en 20 minutos ya el paciente debió haber sido trasladado. Claro, a ver. Pero muchas veces eso no pasa. Muchas veces no encuentran un carro porque es una región de difícil acceso. No encuentran un vehículo. Entonces el tiempo es crucial y hace la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta, pero bueno, no es tanto de laboratorio, sino es que a medida que iba desarrollando la presentación, me llamó mucho la atención. Usted comentaba que la distribución de las serpientes venenosas, usted comentaba sobre la distribución de las serpientes venenosas y dijo que en Panamá no había del género Crotalus. Crotalus, exacto. Cascabel. Que son las cascabeles, exacto. Correcto. Entonces, pero me llamó la atención que la distribución más conocida es en América del Norte, y usted también mencionó que en Centroamérica, que en Panamá no había, pero sí hay en América del Sur. Correcto. Entonces, eso me llama la atención bastante porque yo pensaría que si está en una parte del continente, pues obligadamente tendría que pasar el espécimen por Panamá para poder colonizar la otra parte del continente. O sea, me llama la atención que hay de los dos lados, pero en Panamá no. Sí, aquí la explicación principalmente es que el Istmo de Panamá fue la última franja de tierra en el continente en emerger. Entonces, había de hecho una separación geológica. Entonces, tenemos que originalmente pues, se detectaron en el continente americano en el extremo norte y en el extremo sur. La corriente de Crotalus del norte y la corriente de Crotalus del sur, si en los polos no hay serpientes, por la temperatura que hay, entonces la pregunta es cómo entraron por el norte y cómo entraron por el sur. Esto nos lleva a remontarnos a millones de años atrás, cuando solamente había un gran continente, ¿ok? Unión de lo que conocemos como Norteamérica con parte de lo que es África y de Sudamérica. Sin embargo, no existía Panamá. Por eso entonces se piensa que se dio esa migración de estas regiones hacia el norte, hacia el norte y hacia el sur. Como Panamá no había emergido, entonces por eso no tenemos cascabel en Panamá. Y adicionalmente a eso también, la cadena montañosa que tenemos a lo largo de nuestro país es un factor también determinante que no ha permitido el paso de cascabel de Costa Rica o de Colombia hacia Panamá. Y ahora que mencionas, ¿quién pregunta? Pregunten.
¿Alguien preguntó o alguien iba a hablar? Aquí en el chat, a ver, tengo aquí en el chat que nos copiamos de los colmillos de la X para diseñar la aguja y el bisel. Brian, que nos puede hablar en el bus. Jovelis, X4. Ok. Ahora profesor, disculpe. ¿Cuáles eran las especies? Porque estoy escuchando que estaban hablando sobre las cascabeles. Y usted ha mencionado al inicio de la clase 2 especies que habían en Costa Rica que no hayan acá en Panamá. O sea, ¿dentro de esas especies se incluyen las cascabeles o eran otras especies? Sí, en Costa Rica, de Costa Rica a Estados Unidos, tenemos Crotalus simus y Crotalus durisus terrificus. Las dos son cascabeles. Y en Sudamérica tenemos predominantemente la Crotalus durisus terrificus, una serpiente que puede llegar a medir 1,80 m, las hembras, y que puede llegar a pesar hasta de 12 a 18 kilos. Entonces, sostener una cascabel con un gancho herpetológico no es suficiente. Se necesitan 2 ganchos y aplicarle fuerza para que no se caiga. Y cuidado para que usted no sea una víctima. Gracias, profe. Lo tendré en cuenta si alguna vez tengo que capturar una cascabel. Bueno, en Panamá no va a capturar de esas. En Panamá puede capturar ojo de gato, que es inofensiva, boa, que es inofensiva, y si se encuentra con una que tiene en todo su cuerpo una X oscura, entonces mejor aléjese, ni intente capturarla. Porque en el intento podría llegar a ser víctima de una mordedura bootrópica o de un accidente bootrópico. La otra pregunta que tenía era lo que mencionaba de la distribución en Panamá de la serpiente. Mencionaba que principalmente por encima de 1.200 metros a nivel del mar, la Botrops esa no era su distribución geográfica, que era por debajo de eso, y que ahí estaba principalmente la serpiente de género Lachesis. Correcto, la Lachesis, popularmente conocida como Mataway. Ajá, entonces, y en un mapa que mostró que de ambos lados de la cadena montañosa de la cordillera central se encuentra el Botrops, y que hay una variación en la composición del veneno, de la Botrops caribeña, por decirlo así, a la Botrops del Pacífico. Correcto, vamos a ver si les presento esa diapositiva. Esa variación principalmente está asociada a la variación en el tamaño de las presas. Entonces, en la región del Pacífico hay presas de mayor tamaño que en la región del Atlántico. Eso significa que para poder alimentarse de presas de mayor tamaño, la potencia del veneno tiene que ser mayor en los especímenes del Pacífico que en los especímenes del Atlántico. Por otro lado, también cabe mencionar que esa diferencia, como indicamos anteriormente, está asociada a la distribución geográfica. Está asociada a la distribución geográfica Pacífico-Atlántico. Está asociada a la época del año en la cual hay mayor disponibilidad de alimento y en la época del año en la que hay menor disponibilidad de alimento. Épocas lluviosas, épocas secas. También a la edad del animal, al tamaño del animal. Y cuando hablo del tamaño, las hembras son de mayor tamaño que los machos. Las hembras, como mencioné, son las que proporcionan el veneno los alimentos para las crías. Esta variación en la potencia del veneno también depende de la disponibilidad de presas. Si hay pocas presas disponibles y son de gran tamaño, evolutivamente esto ha conllevado, esta presión evolutiva, disminución en la cantidad de especímenes que pueden cazar, ha llevado a que el veneno o las proteínas del veneno
tengan un efecto más potente, no solo para adormecer o ralentizar el movimiento de la presa y que pueda, de hecho, ser abatida rápidamente, sino al aumento en la potencia de las proteínas que en la serpiente tienen función enzimática, pero que en el caso de los seres humanos puede tener función miotóxica o citotóxica. No sé si con eso respondí a su pregunta. Sí, totalmente. Profe, yo quería hacer una pregunta, que en verdad ya en parte ya lo respondió, pero bueno, usted nos presentó una cantidad de pruebas que se pueden realizar, pero quería saber en la práctica, considerando la situación de las áreas donde se dan estos accidentes, que no hay centro de salud, que muchas veces no hay tecnólogos, no hay reactivos, no hay nada. Entonces, en la práctica, ¿qué se puede hacer en verdad? En la práctica, si no hay tecnólogos, no hay médicos, si no hay nada de eso, lo que usted puede hacer en primer lugar es socorrer al paciente asegurándose que ya la serpiente no esté próxima. Porque si no, usted va a ser la próxima víctima. Entonces, no se preocupe por matar a la serpiente, preocúpese por tratar de salvar la vida de la víctima. En esto, lo primero que usted debe hacer es garantizar que la víctima esté en reposo, extendida, acostada. Quítele los anillos, la correa, cualquier prenda de vestir que le apriete, afloje, busque agua y jabón y lave el área de la herida. No use ningún antiséptico. ¿Okay? No use alcohol porque va a deshidratar esa área y va a facilitar la difusión más rápida del veneno. No use mertiolate, no use yodo, no use absolutamente nada de eso porque puede enmascarar la aparición de la necrosis. Entonces solo agua y jabón. No coloque torniquetes, no haga corte para succionar veneno. Trate de mantener al paciente inmovilizado, acostado y transporte inmediatamente. Lo más que puede hacer es lavar con agua y jabón. Si otra persona que no es usted que está asistiendo al paciente mató a la serpiente, lo ideal no sería que usted cobre ojo por ojo y diente por diente. Serpiente mordió a su familia, usted mató a la serpiente. Claro que en el momento usted no va a actuar de esa manera, pero por lo menos si otra persona le acompaña y la serpiente está en retirada, procure tomar una foto. ¿Okay? Si no puede llevar la foto al consultorio no importa porque por la distancia que hay entre los dos puntos de incisión del colmillo, a través de la medición de esa distancia se podrá tener una idea de si se trataba de una botros, de si se trataba de una laquesis, aparte del lugar. Si está en tierras altas, pues podríamos pensar que es una laquesis. Si está en tierras bajas, pensamos que es una botros. Micrurus, simplemente el espacio entre las dos incisiones de los colmillos es muy, muy pequeño porque ellas no pueden abrir su mandíbula ampliamente como sí pueden hacerlo las botros, ¿no? Entonces, todos esos son detalles que el médico debe conocer para tratar. En el caso de una boa, si una boa lo muerde porque la está manipulando, la boa no tiene dientes habilitados para inocular veneno. Sin embargo, no va a haber alteración en la coagulación, no hay efecto miotóxico, no hay nada de eso. Sin embargo, el riesgo de una infección bacteriana es evidente en virtud de que los dientes de la boa son hechos para desgarrar, es decir, parecen una sierra. Entonces, desgarran y ella aprieta y revienta. Así que puede haber una laceración en la piel y en esa laceración puede contaminarse con bacterias de la cavidad bucal de la serpiente. Entonces ahí, pues el médico, si no está informado, va a pasar como pasó con una persona muy próxima a mí que tenía una serpiente que le habían dejado a sus cuidados, una boa constrictor, la sacaba a pasear. Yo le decía, no, esto no es un perrito, ¿para que saques a pasear? Bueno, la boa lo mordió, pero sus dientes no estaban habilitados para inocular su secreción digestiva.
que para ellas no es problema, pero si estuvieran habilitadas para inocularla para quien se le es un problema. Pero como sus dientes no están habilitados para eso, sí laceró la piel. Y claro, el médico cuando llega a urgencia le iba a administrar inmediatamente antisuero. Yo le digo al médico, no le administre antisuero. En todo caso, bueno, podría ser, qué sé yo, un tratamiento, por ejemplo, antibacteriano preventivo, ¿no? Conociendo las principales bacterias que puede tener, o una antitetánica, por ejemplo. Pero el médico me dijo, no, ¿usted qué sabe de eso, no? Claro está que yo no me iba a poner a discutir con el médico, pero sí no permití que le aplicaran el antiveneno, porque en este caso no se trataba de una serpiente que tenía los dientes habilitados para inocular veneno, y si se le aplica el antiveneno y la persona es susceptible, entonces lo que podría acontecer es que, dependiendo de la cantidad de ampollas, lo mínimo serían 5 ampollas, es que podría presentarse un shock anafiláctico en el paciente. Entonces, pues eso tampoco se quiere. Entonces, la herramienta más poderosa que tenemos, jóvenes, es la educación. Tenemos que informarnos, tenemos que instruirnos, tenemos que formar grupos de apoyo y de educación en las comunidades, que es lo que estamos intentando hacer acá, para que no sacrifiquemos a las serpientes y para que no nos expongamos a las mordeduras de las venenosas. Gracias, profe. Ok, a la orden, Alexu. Profe, yo tenía una consulta. Como mencionó de que varía según la estación, según las presas o sea, la cantidad de presas que haya, la cantidad de veneno que inocula también varía o se mantiene igual. No, varía. Por ejemplo, si una serpiente acabó de comer y uno se atraviesa en su camino, la cantidad de veneno que le podría inocular a uno es ínfima, casi nula, porque la utilizó para adormecer, ralentizar a la presa hasta que consigue que las toxinas que le inoculó consigan pues matar a la presa. Y entonces va a empezar a digerirla, la come y va a empezar a digerirla. Si en ese proceso nos atravesamos en el camino, si la presa es grande, tal vez el riesgo de nosotros es mínimo, porque tuvo que utilizar gran parte de su veneno para abatir a la presa. Ahora, si no ha comido y nos cruzamos en su camino, entonces el riesgo es alto. El riesgo es muy alto. En ese sentido también, yo iba a hacer una pregunta y qué bueno que él hizo la introducción. He escuchado algo que se llama mordedura seca y entiendo que algunos casos pueden ser como el que ella expuso, pero también he escuchado que hay veces, y mi pregunta es esta, si la serpiente es capaz de decidir cuando hace una mordedura, si es capaz de decidir si realmente inocula el veneno o cada vez que la serpiente hace una mordedura hay una inoculación de veneno. Entiendo que si ya comió, ya inoculó el veneno y la cantidad de veneno que tiene es menor, pero si pongámonos en el caso de que la serpiente no ha comido, y entiendo que la síntesis o la producción de ese veneno en el animal requiere un gasto energético para el animal y es algo preciado, que gastarlo en cualquier, en un animal que no va a ser una presa, pues mi pregunta va dirigida hacia ella. Si la serpiente es capaz de decidir en qué mordeduras gastar el veneno, por decirlo así. Bueno, como que tengan la capacidad de discernir y decidir, no. Pero la respuesta de la serpiente frente a una agresión, la respuesta primaria es retirarse, escaparse, alejarse de la acción que involucró invasión a su espacio. Lo primero que va a hacer es tocar retirada, se aleja. Si aún así el peligro persiste y es inminente,
que la serpiente resulte afectada, ella o sus crías. Entonces no queda otra que enfrentar ese agente externo. Pero en el campo, cuando digo en el campo, puede ser también en la capital, en el jardín, en el campo de juego, en un área abierta, la serpiente normalmente, si es en un campo abierto que usted la encuentra, la serpiente no le va a enfrentar. La serpiente da la media vuelta, como dice la canción, y se va. Ahora bien, si la serpiente está, vamos a decir, en su hábitat, está enroscada debajo de un tronco, debajo de hojas, y usted pasa y no la percibe, y usted accidentalmente tiene contacto con su piel, la pisa, la serpiente está enroscada en posición de pegar el salto, la mordida. Entonces ahí ella no puede huir, porque tanto usted como ella actuaron de manera imprevista. Ella no percibió, ella siente la vibración en el piso, ¿ok? Ella siente la vibración, pero ella no huele, su visión es limitada. Entonces puede sentir la vibración. Si abruptamente es pisada, ella va a reaccionar y va a morder. Ahí ya no tuvo oportunidad de fugarse. Pero si ella tiene oportunidad, ella va a fugarse, ella no va a enfrentar al agresor. Solo enfrenta al agresor cuando es el último recurso que tiene. Principalmente por eso que mencionó el profesor Aldair. Producir veneno energéticamente es costoso para la serpiente. Así que lo que resulta más favorable para ella es retirarse. Entonces, usted dirá, pero bueno, puede tornarse agresiva. La agresividad es directamente proporcional al nivel o al grado de invasión de su espacio. Se defiende. Siempre he escuchado que siempre, bueno, lo digo porque particularmente familia materna es de área de Veraguas, que es una de las provincias que tiene un alto índice de accidentes ofídicos y también de la comarca Nueva Burles. He ido mucho allá porque mi mamá trabajaba hace mucho tiempo allá. Y siempre la gente de la comunidad decían que esas serpientes son agresivas y que correteaban. Entonces, no sé si al final eso es cierto o es una cuestión de percepción, como usted dice, que sí, claro, si yo estoy intentando matar a la serpiente se va a defender. Entonces, realmente, ¿cómo es el comportamiento, por lo menos con la Botrops, que es una de las principales? Es igual. Le comento brevemente. Los primeros especímenes que yo tuve que capturar fue en un área de plastizal. Estaban los trabajadores desmontando el monte, cortando el monte, ¿no? Y de repente yo escucho que dicen, allá va una. La serpiente iba en sentido contrario al avance de los cortadores de hierba. Es decir, no iba a enfrentarlos. Ella estaba protegiéndose, estaba alejándose del área de peligro, por decirlo así. Y en ese caso, los trabajadores también pegaron retiradas, o sea que iban en sentidos opuestos. Serpiente venía hacia acá, trabajadores venían hacia el otro lado. Y como yo estaba ávido de serpiente para obtener su veneno, lógicamente, yo simplemente acorté el camino y le salí al frente a la serpiente en dirección a su retirada, ¿no? Entonces, ellas no van a enfrentarlo, salvo que el peligro es inminente. Y cuando el peligro es inminente, es donde se produce el accidente ofídico. Y en el caso de que usted la vaya a capturar, entonces usted tiene que estar claro en que hay dos opciones. Usted realiza la captura de la forma correcta o usted es la próxima víctima del accidente ofídico. No hay lugar para temor, no hay lugar para temblar, no hay lugar para acobardarse en ese momento. Cualquier temor, cualquier temblor, cualquier vacilación hace la diferencia entre la vida y la muerte.
Sí, es que hago esas preguntas porque a veces también la idea general, como usted dice, creo que la mejor herramienta que tenemos para para prevenir estos casos de accidente ofídico es la educación. Y hay veces hay una idea errónea del comportamiento de la serpiente y hay gente que dice o soy yo o es ella y prefiero matarla yo antes que me muerda. Y hay veces y si uno realmente conoce el comportamiento de la serpiente, que es un comportamiento que va a ser esquivo, siempre y cuando ella no se sienta amenazada, realmente cuando uno ve la presencia de una serpiente, lo mejor es pues no molestarla porque ella no tiene un comportamiento agresivo. Y he escuchado muchas personas que han comentado eso y yo creo que eso es importante hacer esa docencia para cambiar el paradigma. Y si realmente se guarda el mutuo respeto, probablemente la cantidad de accidentes ofídicos, más que nada estos que son de riesgo laboral, puede que disminuya porque ya no hay esa confrontación entre el ser humano y la serpiente. Y la última pregunta ya para finalizar de mi parte es, ¿por qué en Panamá? Entiendo que el suero antiofídico que se utiliza es el que se produce en el Instituto de Costa Rica, el clodomiro aplicado, y que es un suero polivalente y que cubre contra el Botrops, contra la raquesis y en el caso de ellos también con el Crotalus que ellos tienen, pero que nosotros no tenemos, pero igual nos cubre porque compartimos esas dos especies. Pero ¿por qué en Panamá no sé si es necesario o nos basta con el de Costa Rica? ¿Por qué no hay una producción local de un suero antiofídico? Bueno, en Panamá sí sería necesario producir el suero antiofídico en virtud de variaciones en la potencia del veneno de las especies de Costa Rica con respecto a las especies de Panamá. Y además de que varía la potencia, también varía la actividad enzimática de las proteínas con actividad enzimática presentes en el veneno que exhiben diversos efectos tóxicos, si hay variaciones. Tal vez no tan significativas, pero las hay. Ahora, ¿por qué no se hace? Porque esto significa una inversión considerable de dinero. Yo siento que en nuestro país existe el personal capacitado para hacerlo. Es cuestión de inversión, de voluntad política y de solidaridad con las víctimas, porque puede ser que todos estemos capacitados para participar, pero tenemos que ser solidarios en función a que la inversión inicial es alta. La inversión inicial es alta y el objetivo primordial es producir un antiveneno de alta calidad. No pues publicitar que tenemos la capacidad de hacerlo, que tenemos la infraestructura y nos diluimos principalmente ante los holofotes y los medios de publicidad diciendo podemos hacerlo. El asunto es hacerlo y hacerlo bien. Y lamentablemente eso implica dinero para infraestructura, para equipo, para capacitar al personal si no lo hubiese, pero aquí en Panamá sí tenemos personal que puede hacerlo. En función a la diversa formación que tenemos, ahora que tengan experiencia previa en la producción, en la evaluación y en la validación de los métodos es otra cosa. Tal vez no habría mucha gente formada para esto, pero se puede formar. Así como en otros países, pues están procurando formar personas para que puedan producir su propio antiveneno. Y entonces se remiten a personas que, bueno, tienen la formación, la capacidad, el interés de poder instruirlos. Vale. Sí, bueno, yo no tengo más preguntas, pero todo muy interesante. Bueno, yo voy a despedirme porque voy a tener que movilizarme también. No. Y ya me queda poco tiempo, menos de 28. Pregunta. Sí, adelante. Es que casualmente llegando a mi casa, en el Porsche había una serpiente. No sé si se llega. A ver si puedo
compartido para saber qué animal era este. Yo dejo de compartir acá. Cola delgada es lo que puedo visualizar. Una serpiente venenosa no tiene esa cola delgada que parece un hilito. La cabeza, ¿le puedo enfocar la cabeza para ver? Se amplía un poquito la cabeza. El cadáver de la serpiente. Ajá. Y las manchas oscuras en el cuerpo, a ver. Ok. Las manchas oscuras en el cuerpo no tiene un patrón de X. Tiene un patrón de manchas con bordes redondeados, como si tuviéramos un rectángulo con bordes redondeados. Entonces no es X. Esta es una hoja de gato. Puede ser una hoja de gato. Aparte de que esa colita delgada no es de una serpiente venenosa. Cuando usted le ve colita delgada, esta no es venenosa. La cabeza no da para diferenciarla muy bien, pero las manchas en el cuerpo sí. Las manchas no es de X. La cola no es de una boa constrictor, ni el ancho tampoco. Así que de las tres que presenté para ese análisis comparativo, es una ojo de gato. Te salvaste, Joveli. No era veneno. Bueno, mis estimados colegas y futuros colegas, ha sido un placer poder compartir con ustedes en esta tarde. Me gustaría poder disponer más tiempo para poder compartir con ustedes, pero me tengo que movilizar en este momento. No, muchas gracias a usted, doctor. Y todo súper interesante y gracias por el tiempo brindado. Gracias a ustedes. Las diapositivas se las envío en un momento al profesor online para que pueda compartirlas con todos ustedes. Hasta luego, muchas gracias.